es muy vocacional. Asumes que implicas a la familia, no tienes un horario fijo, un mes entero sin librar ningún día, pues no eres menos director porque desciendas a las catacumbas de la estructura académica, la programación, ¿no?, de estudios no lleva el mismo ritmo que lleva la industria. Hoy en Listening Leaders tengo el placer y el honor de viajar a Madrid para hablar de hotelería, pero no con cualquier persona, sino con alguien que ya verán ustedes, lleva ligado al mundo hotelero toda la vida. Él es Manuel Vegas, presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel, en donde, pues de una manera u otra, de forma intermitente, llevas desde el año 2001 ligado a la asociación con un montón de iniciativas que iremos hablando en este podcast. Bienvenido, Manuel Vegas, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Matización. En la asociación, que tiene 53 años de existencia, se lanzó en 1972. Yo me incorporé a la asociación como asociado en el 1982, 10 años después. A nivel directivo, sí, vale, a nivel de presidente y a partir del 2001, pero yo llevo... gracias a Dios, 43 años como asociado. O sea que si yo quería reforzar que eres la historia viva de la asociación, ya ha quedado patente y claro, ¿no? Qué gusto. Oye, hay asociados más viejos todavía que yo. No, ya sabes que yo no he querido decir eso porque a estas edades uno se va acercando peligrosamente a lo que nunca ha querido parecerse. Oye, Manuel, ¿cómo ha cambiado en todos estos años, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el mundo de la hotelería y en particular el mundo de los directores de hotel? Bueno, los que ya, efectivamente, según el Carnet Nacional de Identidad, nos refleja una cierta edad, tenemos esa vista atrás, ¿no?, que nos permite analizar mejor que las nuevas generaciones la inmensa transformación que ha tenido tanto el turismo en España como la figura del director, ¿no? Porque claro, estamos hablando, cuando yo me incorporo en el sector en 1972, justo el mismo año que también nace la asociación, pero yo me incorporo como botones, ¿no?, a trabajar en una temporada de verano, ¿no?, de un hotel de costa. Y es lo que tiene este sector, ¿vale? Que produce adicción, o sea, es un virus muy potente y bueno, pues me quedé prendado del sector y dije que tenía que seguir en él, ¿no? Y bueno, y aquí estamos. Hemos cambiado muchísimo porque desde los años 70 que estamos hablando de un turismo todavía muy romántico, ¿no? El cliente que teníamos eran clientes de cierto nivel, ¿no?, de adquisitivo, porque no estábamos hablando de masas, ¿no? No estábamos hablando de tour operación, sino que era un tipo de cliente más selecto, donde teníamos un nivel de servicio, ¿no?, tanto en recepción como en restaurante, ¿no?, o sea, de mucho nivel, porque se cuidaba mucho, digamos, esa faceta. No éramos tecnológicos, o sea, vamos, ni digitales ni tecnológicos, porque lógicamente era lo que teníamos. Yo a mis alumnos, ¿no?, que he sido durante 28 años también profesor de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, claro, cuando le hablabas un poco de esa historia, de cómo trabajábamos en aquellos años y decías que el único material que teníamos para trabajar era una goma de borrar y un lápiz, porque había que hacerlo todo a lápiz y si te equivocabas, pues para poder borrar la goma, y utilizábamos una máquina de escribir de teclas, porque hasta que llegó la eléctrica y con la correctora utilizábamos calco para poder, digamos, duplicar las facturas o las cartas, pues no concebían, cuando le explicabas eso no concebían la evolución, ¿no? Yo tenía montado en mi clase un poco la historia, ¿no?, de la evolución tecnológica, o sea, las herramientas antiguas que teníamos en aquel momento, los racks donde poníamos las tarjetitas con el control de clientes, luego un Anker, que era un maquinón tremendo con 30.000 teclas para poder facturar y hacer cosas, luego ya el primer ordenador, un Amstrad, por ejemplo, que fue el que empecé a utilizar en su momento, y así podían ver la evolución. Claro, ahora no se concibe todo, pues estamos hablando ya de inteligencia artificial, en fin, ya es
es un mare magnum ¿no? tecnológico lo que tenemos ahora. ¿Qué hacía un director de hotel en aquella época? Pues era más relaciones públicas, porque yo me acuerdo del director que yo tenía allí en el hotel, que ligaba muchísimo, o sea, ligaba muchísimo con las francesas, porque estamos hablando de la Costa Brava, ¿no? Era un ligón, y yo decía, pues esto es un chollo, yo quiero ser director de hotel porque es que vamos, liga lo que no está en los escritos. Pero eran poco operativos, o sea, no entraban como ahora ya, digamos, entramos en lo que es la gestión, o sea, no había una gestión pura y dura, o sea, eran más bien relaciones públicas, tampoco se fomentaba tanto la comercialización o la generación de experiencias como es ahora. Ha cambiado mucho, digamos, ¿no? Ahora sigue siendo un director de hotel, pero eres más un gestor. O sea, ahora eres un gestor. Tienes que dar resultados. En aquellos años, pues bueno, los resultados estaban un poquito más opacados porque pues eran empresas, propiedades que tenían otros negocios y eran hoteles que tenían un poco de imagen para ellos, sus amigos, sus clientes, en fin, ¿no? Era otra concepción. Pero ahora no, ahora ya esto es pues como un negocio más, o sea, te exige que tengas una preparación, unos conocimientos, gestiones equipos, estés al día en cuanto a nivel tecnológico, que tengas herramientas para poder comercializar el hotel, que obtengas los resultados previstos, o sea, ahora sigues siendo el director del hotel, pero eres ya casi, digamos, no digo un empresario, pero ya actúas como un semi-empresario. Bueno, en el fondo sí que eres un empresario en el sentido de que no siendo a lo mejor propiedad tuya, pero sí que tienes que ocuparte de todas las áreas funcionales del hotel. Tienes que responder con los números, tienes que responder con el marketing, con la venta, tienes que responder obviamente con la operación, tienes que responder con los temas de mantenimiento, ¿no? Y al final sí que tienes que tener una cierta capacidad de ser un todólogo, un generalista, para no siendo especialista en todos los ramos, ni que decir tiene rooms o A y B, ¿no? O sea, y tienes que conocerlo muy bien y poder manejarlo, ¿no? Sí, no, somos como decía el filósofo, sabemos de todo, pero no sabemos de nada, ¿no? O sea, porque que eso también es lo que intentamos inculcar a las nuevas generaciones. No eres menos director porque desciendas a las catacumbas del hotel y conozcas dónde están pues las calderas, porque si hay un día un problema, y que siempre ocurre cuando no está el de mantenimiento, todos los problemas es cuando no está el de mantenimiento, pues que a lo mejor sepas y dices, oye, pues bajando ahora a calderas le doy a esta setilla y me arranca el sistema de calefacción o del agua o lo que... No pasa nada, o sea, al final, como tú dices, o sea, nosotros tenemos que estar al pie del cañón para todo, o sea, incluso hasta en momentos determinados hasta somos confesores, ¿no? del personal, porque también tenemos que hablar con ellos, conocer sus problemas. ¿Por qué no rindes tanto? ¿Porque tienes un problema en casa? Pues vamos a ver de qué manera pues a lo mejor lo solucionamos. O sea, no somos ajenos a los dramas humanos de nuestros equipos también, o sea, somos pues para la inmensa mayoría del equipo el director también es su figura, su líder, ¿no? Un poco su guía. Sí, de eso te quería, de eso te quería hablar, porque al final estos negocios son personas atendiendo personas, personas brindando experiencias únicas a personas y personas desviviéndose por personas, ¿no? De manera que si algo hay que poner en el foco, más allá de la operación, que tiene su regulación, sus procesos, sus protocolos, yo creo hoy es el factor humano, es atender a esos dramas que tú decías, pero también a esas alegrías de las personas y potenciarlas y hacer que eso se vaya inundando por el hotel y que todo el mundo salga. Yo siempre me acuerdo de la primera vez que entré por las catacumbas de un hotel complejo allí en Cancún, y justo cuando estábamos por estos pasillos que no ve el cliente, íbamos a salir por una puerta y había un cartelito que ponía "Sonríe, empieza el show", ¿no? O sea, hoy parte de eso es cómo tener a las personas contentas para que brinden el show que tienen que brindar cada día, ¿no?
Sí, sí, no, no es. Me gusta ese, ¿no? Ese cartelito. Además, o sea, me lo voy a agendar. El, tenemos que tener en cuenta que quién es el que está, digamos, aportando ese beneficio al hotel, y genera resultados, ¿no? No es el director. El director no es el único que hay en el hotel. Por lo tanto, quien te está generando resultados, quien está aportando la imagen del hotel, ¿no? El servicio, son los empleados que tienes. Entonces, dependemos, ¿no? Dependemos de que ese equipo esté bien cohesionado, que haya un buen clima laboral, que haya también una parte emocional, o sea, que la gente se levante por la mañana y vaya a gusto a trabajar porque sabe que hay un buen ambiente y que si un día, ¿vale? Eso es algo que yo siempre lo he tenido muy presente. No he sido un director de manual en el sentido de que hay que cumplir el convenio a rajatabla. No, o sea, no, aquí no hay convenios. Si ha venido alguien y ha necesitado 2 días en concreto más, aparte de sus vacaciones, sus días libres, por cualquier problema o tontería que tenía en su casa, se lo he concedido. No, luego lo recupero. No recuperas, ¿vale? No lo recuperas. Te lo regala el hotel. No te lo regalo yo, ¿vale? No Manuel Vegas. Es el hotel quien te regala 2 días para esas necesidades que tienes, para que estés tranquilo, hagas lo que tengas que hacer y punto. No tienes que devolverlo. Pero eso emocionalmente, ¿vale? Lo que causa es que ese empleado, pues bueno, ya no, no está tensionado, ¿no? Con el sistema o con el ambiente. Por lo tanto, es alguien que tienes propenso a que un día que a lo mejor le dice, oye, pues ahora a lo mejor sí me tienes que devolver el favor. Oye, aquí hay que dar el callo, que tenemos un problemón y hay que, ¿no? Hay que echar el resto. Bueno, pues a lo mejor tranquilamente, pues ahí lo tienes, ¿no? O sea, Bueno, y eso hace buena, Manuel, la clave de trata a los colaboradores como crees que ellos querrían tratar a tus clientes, ¿no? pero si efectivamente el hotel es un servicio de humanos a humanos y por lo tanto, o sea, aquí no estamos hablando de robots, o sea, vamos, yo no me preguntes por el tema de robótica porque no concibo un hotel con robots. El factor Que los humano, hay, como sí, sabes. sí, pero el que utilicemos una parte de esos elementos robóticos para facilitar procesos dentro del hotel, agilicemos pautas, me parece bien, pero no para desatender al cliente. El cliente quiere seguir teniendo a un humano delante que le atienda, que le pregunte, ¿no? Que le toque, que le dé la mano, ¿no? Que no tenga una textura, ¿no? Humana, pero claro, pero es eso que decías de sonríe que empieza el show, pues es que al fin y al cabo los que trabajamos en este sector somos actores. O sea, cuando abro esa puerta que me dice que empieza el show, me convierto en un actor, con lo cual a mí el cliente no tiene que detectar si tengo problemas en mi casa. Yo sonrío, yo trabajo, yo le atiendo, eh, una fuente de hospitalidad, ¿no? Y de cordialidad, y no tiene que entender por mi gestualidad o ¿no? mis conductas que tengo un problema, o bien interno con el hotel, ¿no? A nivel laboral o en casa. Todos esos problemas se quedan aparcados en esa parte de la puerta y cuando entro el show es el show. Sin duda, sin duda. Oye, para eso también ha tenido que cambiar la formación. También antes se tenía en algunos casos una formación de base, otra se iba adquiriendo on the road, ¿no? Que dicen los americanos. Pero hoy cada vez más se necesita personas formadas, personas entrenadas, personas capacitadas, que dicen en México, y para eso vosotros habéis montado el Centro de Alto Rendimiento Hotelero, el Centro de Alto Rendimiento de Turismo, que se llama CART, cuyo logo estoy viendo ahí a tus espaldas. Cuéntanos qué es esto del CART y por qué nace. Pues el CART nació hace ya 5 años porque ¿vale? A través de mi experiencia como docente, que dirigía hotel por la mañana y profesor por la tarde.
claro, ¿qué problema tenemos en España? Y también lo tenemos en otros países, porque también hemos colaborado con muchas universidades, ¿no?, extranjeras, y todos tenemos el mismo problema. Lo que es el ritmo académico, lo que es la estructura académica, la programación, ¿no?, de estudios, no lleva el mismo ritmo que lleva la industria. La industria va muy por delante de lo que son los ritmos académicos, con lo cual los alumnos no salen plenamente preparados para el sector. ¿Cuál era el problema que teníamos? Es que admitíamos alumnos en prácticas, ¿no?, en todos los hoteles, y seguimos admitiendo alumnos en prácticas, pero nos convertíamos en hoteles escuela, porque automáticamente el primer día, o sea, los primeros días les teníamos que formar, pero para, digamos, que se pusiesen al día con el resto de los empleados y no hubiese una distorsión, ¿no?, en los servicios y en el servicio. Por lo tanto, decías, claro, ¿y qué es lo que decidimos dentro de la asociación? Vamos a crear una plataforma de formación, que es lo que demanda realmente el sector. O sea, estamos haciendo una formación muy tecnológica, desarrollando muchas habilidades, o sea, prácticamente sin teorías, porque claro, lo que es el diseño de programación de todas las universidades, hay una carga de teoría tremenda, muy grande, y que luego no sirve para realmente mucho. O sea, se queda en un 5% toda esa carga teórica. Pero no hay profesorado que le sepa luego desarrollar las nuevas tendencias, nuevas tecnologías, ¿no?, en el sector, porque tampoco están preparados, que tampoco en ese sentido hay mucha formación. Pues eso es lo que hace el CAR. O sea, montamos cursos para directores, personal de dirección, empleados, ¿no?, o bien de los que nosotros desarrollamos o de los que nos piden el hotel o las cadenas, y lo que hacemos es decir, bueno, pues actualizamos a todo el sector en esas nuevas corrientes, nuevas tendencias, el uso de la inteligencia artificial en la gestión, en la comercialización, cómo generamos experiencias positivas, pero abriendo las mentes, ¿no?, abriendo las mentes a todas esas novedades, y huyendo de los manuales, ¿vale? El manual es el mayor enemigo que podemos tener, porque claro, lo que pasa a muchos directores de cadena, lo que no esté en el manual no existe. Dices, ¿y cómo solucionar el problema? Es que aquí no lo encuentro en el manual, en el Vademecum. Pues tenemos un problema, Houston. O sea, sí, el seguir actuando by the book, ¿no? Buscando las cosas en el proceso, en el protocolo, hace inviable hoy la gestión hotelera, porque surgen miles de problemas que no están registrados, que nunca se registraron, que nunca existieron, y que el director lo que tiene que tener es la capacidad de dar respuesta, ¿no? Esta responsabilidad, esta habilidad para dar respuesta, ¿no? La responsabilidad. Y eso es lo que hoy se demanda más, ¿no? Y que además, con la velocidad en la que estamos, que las respuestas sean rápidas, que sean, a ser posible, buenas, que el cliente quede satisfecho, pero que la empresa no pierda, y que además suponga un ejemplo para el resto de la gente que lo está viendo. Es decir, no es una labor sencilla la del director de hotel. Probablemente hemos pasado en muy poco tiempo de esta parte de jiji, jaja, bienvenido y tal, y si puedo ligarme a las francesas, a algo que es muchísimo más complejo, ¿no? No. Lógicamente, a ver, un cliente no le puedes demorar la respuesta. O sea, claro. Te plantea un problema, bien sea un cliente individual o una empresa que te tiene medio hotel, ¿no?, reservado para una convención, y es acción-reacción. O sea, aquí no, voy a ver si se lo puedo arreglar, mañana hablamos. No, oiga, yo tengo este problema. Y ahí es donde entra un poco, pues ya esa inventiva que suelen tener los directores, ¿no?, que le damos mucho al coco y rápidamente nos sacamos de la chistera sacamos un conejo, ¿no?, para poder coger y solucionar el tema. Pero que también lo que tenemos que intentar es que a lo mejor esas soluciones también partan de los equipos. Y luego apoyarlos. O sea, porque tampoco el director está 24 horas en el hotel. Claro. O sea, entonces dice, oye, sí. Yo siempre, en ese sentido, para bien o para mal, aunque hayan cometido un error,
esas iniciativas yo las he apoyado. O sea, sin duda, mira, sin duda, porque te has cuando equivocado, no cuando era no la haces correcta, eso, pero lo has hecho bien, lo has intentado. O sea, no has, porque era peor el no haber contestado o el haber hecho la acción a lo que has hecho, ¿vale? sin Bueno, duda, pues sin para la duda. próxima vez, mira, la próxima vez tiramos por aquí, lo podemos hacer así, ¿no? Pero ya tienes ya una herramienta, pero necesitas que el equipo también, esas iniciativas, sepa que las puede hacer. Claro, si tú le cortas y le prohíbes tomar esas iniciativas, todo se acumula en la figura del director y al final también el director explota por algún sitio porque tiene mucha acumulación. Pero sigue siendo gratificante ser director de hotel, aunque tengas más problemas y tengas que hacer muchos informes de, de producción y dando cuentas de los resultados que tienes, o sea, porque si Sí. no, a ver, esto no es muy vocacional, o sea, si tienes vocación, asumes que implicas a la familia en que no tienes un horario fijo, la familia ya la tienes que digamos, desde el principio, ¿no? Que entienda que es tu profesión y que lo mismo hay fines de semana, me puedo tirar un mes, ¿no? Como me ha pasado muchísimas veces, un mes entero sin librar ningún día, pues porque tenía el hotel lleno de reuniones, convenciones, bodas, comuniones y había que estar. Que yo no era el cocinero, ni era el maître, no era el botones, pero tenías que estar porque tenías que más o menos ir controlando y que viesen que, bueno, que también si había que remangarse y ponerse un delantal y ayudar a hacer las ensaladas, pues se hacía. Y si había que desbarasar mesas y remontar mesas porque estaban saturados la sala de trabajo, pues también se hacía y no pasaba nada. O sea, no se hundía el mundo. Y luego sabemos a qué hora entramos, pero nunca a la que salimos, porque dices, bueno, mejor hoy a las 7 me voy porque no hay absolutamente ya nada, está todo muy controlado, y otro día empezó a venir uno, el otro, no sé qué, no sé cuántos, y me voy a la 1 de la mañana. Fíjate que estaba pensando ahora, Manuel, según te escuchaba yo, típicamente por mi trabajo, un año normal hago 120, 100, entre 120 y 150 noches de hotel en un año, ¿no? A poco que desarrollas ese olfato para entender lo que está pasando, te das cuenta dónde hay un líder controlador que sigue con el comando y control de los años 80 de señor Gómez, y los hablan además de usted para que se vea, ¿no? Señor Gómez, usted hizo esto mal, el comando control. ¿Dónde está el ser fair, ¿no? En el otro extremo, ¿no? El venga, que aquí no pasa nada, que todo el mundo resuelva y ya está, ¿no? Pero el equilibrio es la virtud, ¿no? El tener esa capacidad para no perdiendo el control de la operación, dejar que la gente resuelva. Porque si no, al final, cuando el líder no está, de repente aquello se convierte en un caos y nadie toma responsabilidad porque no están acostumbrados a hacerlo, ¿no? Sí, no, efectivamente. Yo siempre he sido digamos, fiel a un concepto. Cuando mejor tiene que funcionar un hotel es cuando no está el director. Exacto. O sea, en eso siempre ha sido una premisa que he intentado inculcar en todos los equipos, es decir, o sea, el hecho de que yo no esté, esto no es un mercado persa, o sea, esto no es un gallinero. O sea, es cuando todo el mundo tiene que asumir sus responsabilidades, su toma de decisiones, que habrá cosas que a lo mejor se pueden escapar, vale, pues para eso ahora tenemos el móvil. Hace años no teníamos el móvil y te ibas y nadie te podía localizar, ¿no? Bueno, pues me llamáis aunque sea a las 3 de la mañana y a ver cómo lo resolvemos. Pero el hotel es una maquinaria que tiene que funcionar sin que el director esté engrasándole 24 horas. O sea, no hay ningún problema, ¿vale? Y eso es lo que intentamos, digamos, también desde la asociación, inculcar a las nuevas generaciones, ¿no? O sea, Qué bueno. Oye, Manuel, te quiero preguntar porque vuestro ámbito, a pesar de que lleváis el española dentro de la sigla, habéis elevado la mirada y habéis empezado a tejer relaciones con asociaciones. Estoy leyendo vuestra página en Perú, con la Cámara Salvadoreña de Turismo. ¿Por qué es bueno levantar la mirada y dejar de mirarnos el ombligo? sí, bueno, porque el turismo es tan global, ¿vale? Fue lo primero que se globalizó, ¿no? En el mundo. Yo incluso les
así en plan de broma les decía a mis alumnos, el turismo empezó ya con los cromañones, los neandertales moviéndose de un lado para otro, ¿no? Cuando se movían, hacían turismo, dejaban una cueva, se iban a otra que tenía a muchos kilómetros, pues ya generaban, y luego ya pues las peregrinaciones, las invasiones, ¿no? Todo eso al fin y al cabo era turismo, ¿no? O sea que, entonces, estamos en un mundo tan global y donde ya todos estamos súper conectados. Hace un tiempo decidimos, bueno, pues eso, salir de fronteras, y lo primero que hicimos hace tres años fue generar una alianza europea de asociaciones de directores de hotel, ¿no? Eso es una idea, ¿no?, propia de la asociación. Se lo propusimos a la Asociación de Portugal, que tiene también muchos años, tiene 51, ¿no?, 2 años menos que nosotros, y como siempre hemos tenido muy buena relación, se lo propusimos, dijeron que sí, encantados, y luego fuimos creciendo con Italia y con Alemania. Ahora mismo esa alianza de asociaciones de directores de hotel, somos 4 países, España, Portugal, Italia y Alemania, y estamos negociando con otras. ¿Qué pasa allende de los mares? Que no hay asociaciones de directores, de profesionales, todos son empresariales, pero dijimos, bueno, no importa, estamos en el mismo barco, o sea, uno es director, otro sea empresario, pero estamos en el mismo barco. Y entonces lo que hemos hecho ha sido unos acuerdos puntuales para apoyarles en formación, en tecnología, en conocimiento, en intercambios, ¿no?, e incluso en apoyo cuando vienen algunos de sus asociados a España. Les ayudamos a generar hojas de ruta, pues, para contactar con proveedores o conocer hoteles, o en fin, lo que necesiten. Y ahora mismo tenemos 3 convenios firmados con Ahora Perú, que es la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Perú, con la Cámara de Turismo de El Salvador y con la Asociación Hotelera de La Paz de Bolivia, ¿no? O sea, y seguimos también negociando con otras asociaciones. No podemos, digamos, quedarnos en el terruño porque no tiene ningún sentido, ¿no? Estamos aquí, en este planeta. Sin duda. Oye, ¿qué le sigue, Manuel? ¿Qué retos tiene este mundo especial de los directores de hotel, pero en general del turismo en nuestro país y en el extranjero? ¿Cómo lo ves? Bueno, tenemos un reto, que es entender cómo podemos utilizar la inteligencia artificial sin que nos desborde, ¿no? Sin que nos desborde, para la gestión, ¿no?, y la comercialización, o la gestión de experiencias. Está muy bien la inteligencia artificial, pero volvemos a lo mismo, tiene que haber un factor humano, ¿no?, al lado, o sea, no la podemos dejar que funcione sola. Tenemos que ir a lo mejor cambiando el criterio, porque estamos con el debate ahora en España de tenemos que llegar a los 100 millones de turistas. Pues unos cuantos decimos que no es cuestión de llegar a 100 millones, 120, ¿no? Y si tenemos 80, no pasa nada. Si tenemos 80 millones de turistas, pero con un ingreso mayor o igual a 100, pues es mucho mejor. O sea, tenemos un turismo de más calidad, ¿no?, de más poder adquisitivo, o sea, que generan más ingresos turísticos. No, si no es volumen, o sea, porque podemos hundirnos también en la miseria, o sea, masificamos destinos, ¿no?, y luego ya provocamos, que luego eso tiene un sentido político detrás, pero bueno, luego provocamos esos sentimientos, ¿no?, turismofóbicos en algunos lugares. O sea, no es cuestión de correr y decir, oye, que es que hemos ganado a Francia o Estados Unidos, ¿no? Si nos podemos quedar en el cuarto, en el quinto lugar, pero ser los primeros en ingresos turísticos, ¿eh? O sea, no pasa nada. Hay un segmento de turismo bajo, ¿vale?, que es el último peldaño que tenemos en la escala, que si se reparte a otros países que están empezando, pues para ellos es un maná. A nosotros eso en España ya pues es un lastre, ¿no?, en ese sentido. Por lo tanto, no, yo creo que tenemos que reconsiderar, ¿no?, ese modelo, ¿no?, ese modelo.
Y luego como asociación, bueno, pues ahí seguimos, tenemos que seguir creciendo porque lógicamente pues la asociación necesita un relevo generacional, ¿no? Tenemos que dar un paso atrás los que tenemos ya, digamos, una edad y que venga carne fresca, que venga con otra mentalidad ¿no? Y que podamos tener una asociación viva pues otros 50 o 60 años, lo que haga falta. Manuel Vegas, presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel, ha sido un placer tenerte aquí en este espacio en Listening Leaders, que se escucha en todas las partes del mundo. Ojalá para alguien pueda ser, tus palabras puedan servir de inspiración para iniciar este tipo de acciones en otros lugares o para copiar aquello que les funcione. Animo a la gente a que entre en aedh.es, donde ellos, es la página de la asociación donde tienen todo registrado. Así que te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado, que sigan los éxitos y nada, por los directores de hotel habrá que brindar, ¿no? En este caso. Pues muchas gracias y sí, o sea, y que nos veamos pronto. O sea, que, sí, seguro que no, sí, seguro que en lugar de online, presencial, que también somos muy de darnos abrazos, o sea, porque esto de el plasma está muy bien, pero mejor el presencial. Seguro que sí. Te mando un abrazo. Igualmente, Raúl.